Capítulo 318. Interludio: la ascensión de Lausana. Año 285, continuación. Lausana, en Mountain World. Lausanne se encontraba al lado del cráter. El rey demonio ya había sido aplastado por las raíces de Aeon. El cadáver del rey demonio armadillo estaba lleno de raíces que lo destrozaban. Una de las raíces sostenía el núcleo intacto del rey demonio. Sería otro para que el grupo de magos y artífices de Aeon lo estudiara. Pero fue solo un detalle pasajero. Su mente estaba preocupada. La ascensión. Había sido algo que había deseado y que ahora por fin había logrado. Su mente daba vueltas ante las opciones. Ella nunca había planeado esta parte. Después de todo, sin saber cuáles eran los dominios, ¿qué tipo de planificación podría haber? Ella miró a su alrededor. ¿Era ella la única? Yvonne parecía exhausta y se compadeció de él. Había trabajado igual de duro. Ollía estaba a su lado, parecía aliviada. También se sentía un poco más fuerte. Ollía estaba en el nivel 140, pero no estaba exactamente al límite. Debía haber ganado algunos niveles y ahora estaba a punto de convertirse en titular de un dominio. Pero Yvonne notó la mirada de Lausana y se acercó a ella. Lo lograste. Lo pude sentir. Lo hice, dijo Lausanne, pero pensó en consolar al caballero. Yvonne había estado en ese borde mucho más tiempo que cualquier otro, y aún así el sistema le había dado el dominio antes que a él. ¿Por qué? Había miles de preguntas en su mente, pero ninguna la ayudaría en ese momento. Pero se detuvo antes de que las palabras salieran de su boca. Yvonne no lo necesitaba. Es un maldito buen caballero, no necesitaba sus palabras consoladoras. Sabía que él seguiría adelante. Hizo lo mejor que pudo para sonreír. Buen trabajo. Seré yo la próxima vez. Lo hará, respondió Lausanne. El resto de los Valtorns hicieron sus maletas. La batalla había terminado y era hora de la limpieza de rutina. Un grupo de magos y artesanos se teletransportó y comenzó a minar el espacio en busca de cualquier cosa valiosa. Ollía también se acercó para felicitarla. Bien hecho. Lausana sonrió y le dio las gracias como siempre. Hubo muchos otros que se acercaron a felicitarla, pero por ahora tenía algo en qué pensar. Algo importante que realmente marcaría el resto de su vida. Era un conjunto interesante de 3 opciones y se preguntó cómo encajaban en su vida. Lumos dijo una vez que las elecciones de dominio de uno parecían basarse en su clase y su selección de habilidades, pero también era un reflejo de la dirección de sus vidas. Había servido a Aeon desde su infancia y se preguntaba si la cazadora de Aeon parecía representar eso. Su vida temprana cuando creció bajo el cuidado de Aeon y los años posteriores cuando sirvió como uno de los muchos guerreros del dios del árbol. Como uno de los primeros miembros de los Valtorns, fue enviada a muchas misiones para apoyar la descendencia de los entonces nuevos Freeka. Ella especuló que el primero, el guerrero espiritual, surgió de sus intentos de desarrollar poderosas armas perforantes, nuevamente, como parte de su papel como agente de la Orden Valtrian. La última elección la hizo pensar en su viejo tío Jura. Le encantaría ver su reacción ante esto. Tal vez le habría dicho a su tío Jura que su sueño de ser una heroína no era imposible después de todo. O tal vez él se habría sentido muy orgulloso de ella. Aunque habían pasado muchos años desde que murió, por un momento, lo imaginó allí tocándole el hombro. Bueno, ¿quién lo hubiera pensado? Después de todo, estaba equivocado, dijo el tío Jura imaginario con orgullo. Pensar que la niña a la que impedí matar a un lobo ahora es una campeona. Ella negó con la cabeza, su corazón no estaba listo para elegir en ese momento. Entonces, miró a su alrededor un poco más, se dio cuenta de que no quedaba mucho por hacer y luego le dijo al patriarca Lumov: creo que quiero ir a casa y ver a mi madre y a mis 2 hijos. Lumov asintió. Es una buena idea. Ve y despeja tu mente. Lo necesitarás. Tal vez también debería visitar la tumba de su difunto marido. Sí, debería. Gente con la que debería hablar antes de decidirse por cuál de los 3 elegir. Su corazón le decía que debía ir a por lo último. Era un sueño que había enterrado y que se decía a sí misma que era imposible, pero en el fondo, su subconsciente todavía no lo creía realmente. Cuando regresó a Fraiska después de la guerra en Mountain World, hubo muchos otros que buscaron su atención. Las noticias de su ascenso solo las conocían los de nivel 140 y los poseedores de dominios, pero ella sabía que se difundirían con el tiempo. Por ahora, en casa. Su hogar era su mansión bien amueblada en un tranquilo rincón de Fresca.
No era su primer hogar, pero era donde había vivido durante las últimas décadas. Fue allí donde recordó que Kei le hizo entrar en razón y la convenció de volver a unirse a la orden. Debería agradecerle por darle ese empujón que tanto necesitaba. Y parecía que el golem tenía un talento para la sincronización impecable. Vine a verte. Kei, al parecer, había leído su mente y ya estaba en la zona esperándola. Tuve noticias de Lumov. ¿Te lo dijo? Lo maldeciría por una eternidad si no lo hiciera. Kei, el golem, le dio un golpecito en el hombro. Una más para el panteón de futuras deidades de Aeon. Kei no necesitaba beber, y aún así vino con algún tipo de jugo de uno de sus exprimidores de frutas favoritos. ¿Lumov te contó sobre mis opciones? Por eso estoy aquí. No lo hizo. Dijo que tendría que preguntarte yo mismo. Ese maldito viejo me está dando información incompleta. Al elfo recién ascendido le pareció divertida la reacción del golem. Simplemente no quería arruinar la sorpresa. ¿Quieres saberlo? Por supuesto que sí. Dijo Kei en voz alta y se dio un golpe en el pecho cristalino. Su forma biocristalina imitaba también la carne que Losan a veces olvidaba que ya no era humana. Estoy comprometida con tu éxito. Los dos se sentaron en una de las salas de lectura de la mansión de Losan y el elfo les contó las tres opciones. Al final, la elección de Kei fue muy similar a la intuición de Losan. Elige al campeón no elegido. Es el camino para que hagas lo que siempre quisiste hacer pero no pudiste. El maná estelar es tremendamente poderoso. Yo también lo creo, pero pensé que sería mejor esperar un poco antes de asumir ese compromiso. No estamos en un punto en el que tenga que apresurarme a tomar esa decisión. Después de Kei, algunos de los amigos más cercanos de Losan y sus familias fueron a hablar con ella. Su madre, Lauzen, estaba orgullosa como el demonio y deseaba que su padre hubiera estado allí para verlo. Su hija, Arlisa, no parecía demasiado emocionada. En todo caso, el éxito de Losan se convirtió en una sombra más profunda y más grande que se cernía sobre su vida. Losan intentó atenuarlo, pero la frustración de Arlisa solo aumentó. Su hijo estaba bastante relajado y no tenía una opinión propia. Estaba contento de que ahora que ella era la dueña de un dominio, sería elegible para la habilidad de resurrección de Aeon. No tenía que temer perder a su madre, y eso era todo lo que necesitaba saber. El Valle de los Incorruptos. Era el nombre que dieron a este lugar quienes vinieron después de ella. El nombre del lugar donde sobrevivieron a las tierras podridas. No le gustaba el nombre. Era su hogar. Era Freeka, y luego Nueva Freeka. Tampoco era un valle tan profundo y aterrador. Su largo confinamiento de casi 2 décadas sobreviviendo con sus propios productos druídicos y la poca comida que cultivaban en el valle era un recuerdo en el que la mayoría de ellos no pensaba. Las cosas definitivamente están mejor ahora. Nostalgia. Su mente pensó en aquellos días en que estuvo atrapada aquí en el valle. El valle ha cambiado mucho. Este lugar solía ser su hogar. Sus hogares solían estar dentro de los diversos árboles subsidiarios de Aeon, pero había pasado más de un siglo. No había regresado en mucho tiempo y, sin embargo, el mero acto de alcanzar su dominio parecía refrescar su pasado. Así que aquí estaba ella. El lugar se sentía denso. La presencia de Aeon era muy pesada allí, y antes de que ella consiguiera su dominio, a veces se sentía sofocante. Incluso podía notar que él estaba tratando de cambiar su presencia, pero la presencia de Aeon distorsionaba el mundo y esa distorsión era inconfundible. Cada vez más, incluso Edna, Stella y Lumooth también distorsionaban el mundo que los rodeaba. Para los seres inferiores, estaban a merced de algo que podía destruirlos de muchas maneras diferentes. Esta vez, en esta visita, todo se sentía diferente. Todavía podía sentir la poderosa presencia de Aeon, pero se movía suavemente a su alrededor, como si fuera un barco navegando por aguas tranquilas y pacíficas. Una vez fue un castillo de arena frente a la marea del océano, pero hoy, era como si su castillo de arena estuviera hecho de mármol y piedra tallados, y las aguas no la dañaran. Tree, ¿estás ahí? Lausana podía hablar con él en todas partes, y aún así, ella venía aquí para hablar con él. Su infancia, que en algún momento parecía borrosa, ahora se volvió clara. Sabía que los demás propietarios de dominios tenían recuerdos bastante vívidos, pero la repentina claridad de su memoria y la fuerza de su nostalgia le hicieron preguntarse si esto era un efecto de las opciones disponibles para ella. Sí, dijo la voz en su cabeza y ella parpadeó al darse cuenta de que podía alterar la forma de esa voz.
La voz de Aeon había adquirido una cualidad etérea y coral con el paso de los años, como si 1000 árboles susurraran y hablaran al mismo tiempo. Ahora, con el dominio, la voz que permitía entrar en su mente estaba bajo su control. Ella podía moldear esa voz para que no la abrumara, y parpadeó al darse cuenta de cuánto margen de maniobra tenía para moldear la voz de quienes se comunicaban con ella telepáticamente. Ella siempre había sabido que el dominio los protegía de las intrusiones mentales y de los efectos de otros inmortales. En cierto modo, un dominio era la forma que tenía el sistema de establecer la distinción entre alguien que existía como parte del entorno y alguien que ahora se encontraba por encima de ellos. Puedo hacerte sonar como solías hacerlo, dijo Losan, sintiéndose divertida al ver que la voz de Aeon había vuelto a ser aquella voz antigua, sabia pero singular de sus días de juventud. Parece que el dominio te ha traído un poco de nostalgia, le dijo Aeon sin hacer eco. Su mente no tuvo que esforzarse para soportar la intrusión de un ser poderoso. Sí. Lo ha hecho. Dado que 2 de mis elecciones hacen referencia a mi pasado, creo que sí, dijo Losan. Tanto la campeona no elegida como la cazadora de Aeon hicieron referencia a sus roles a lo largo de los años. Parece que mi pasado me frenó más que a los demás. Y el sistema te reconoce por ello. Le agradecí a Kei por ayudarme a darme cuenta de que tenía sueños sin resolver. Pero ahora creo que le debo un poco más que eso. Debería comprarle a Kei un buen regalo por haberla sacado de su estupor. Una buena comida sería la forma normal de decir gracias, pero el golem en realidad no necesitaba comer. La manera casual de Kei de lograr las cosas sin mucho conflicto directo es una de sus fortalezas. Le daría una recompensa, pero lo único que quiere es que los héroes descansen bien. Losan sonrió. Sabía que Kei había desempeñado un papel importante durante las primeras cruzadas y, más tarde, como coordinador de la Liga de Héroes. Ahora esto. Sí. Pero este es el comienzo. Estoy en la línea de partida. ¿Qué debería elegir? Es tu elección. Respetaremos todo lo que hagas y sabremos que habrá un lugar para ti, dijo Aeon y, por un momento, recordó los días de Nueva Freeka. Hay miles de mundos. La detección de Estella encuentra más mundos cuanto más avanza. La primera opción. Sospecho que la primera opción tiene que ver con tu juventud, dijo Aeon. Tu primera arma fue una lanza y una daga. La lanza, porque esperabas alcanzarlos y golpearlos antes de que ellos pudieran golpearte a ti. La daga, porque querías matarlos en el momento en que estuvieran lo suficientemente cerca. Edna siempre quiso ser una caballero, dijo Losan. De hecho, recordaba haber conocido a Edna cuando era solo una gran caballero que se estaba entrenando en Fresca. Recordó que Aeon le había ofrecido la fruta que le permitía superar el nivel, y ella se había negado. Esa fruta, en cambio, fue para Edna. Había desperdiciado tantos años. Eso es parte de ello. Una parte de ti quería vagar por el mundo, aprender de varios árboles espirituales. Somos más que una sola cosa, y el sistema probablemente tenga que esforzarse mucho para resumir cuál es tu historia, especuló Aeon. Sin embargo, pensar en las peculiaridades del sistema no era el motivo por el que estaba allí hoy. Lausana sacudió la cabeza y se acercó a uno de los árboles gigantes de guardia. ¿Nuestra casa todavía está allí, dentro de tu escondite secreto? Hubo silencio. Un silencio prolongado al que ella estaba acostumbrada. Sí. ¿Puedo verlo? Dijo Lausana. La corteza oscura y mágica que formaba parte del gigantesco cuerpo de Aeon cambió de forma y la corteza misma se transformó en una puerta. Era una especie de magia de madera, pero tal vez no. Sus dedos y brazos parecieron temblar cuando alcanzó el pomo. La habitación no había cambiado. Aún quedaban algunas cosas del tío Jura por todas partes. Había ropa vieja, perfectamente conservada por la habilidad de conservación de Aeon. ¿Eso fue después de New Freeka? Preguntó Losan. Dejamos de vivir dentro de ti después del incidente de Rotetlands. Sí. Después de mi largo sueño, todos se acostumbraron a vivir afuera. Todos se quedaron adentro por un tiempo, pero luego, finalmente, todos se fueron. Lausana asintió. El valle no era un lugar para quedarse. Fresca, la nueva ciudad que se construyó cerca, era un lugar mucho más agradable. No todos querían vivir bajo la presencia de un dios. Así que el escondite secreto estaba tal como estaba. Se llevaron la mayoría de las cosas de valor, pero quedaron algunas cosas viejas. Ya eran un grupo poderoso en ese momento. Fresca y la Orden habían ascendido hasta dominar el continente.
Había algunos abrigos viejos, algunas botas gruesas y algunos guantes más. Estaba la antigua zona de la despensa, con los viejos platos y tazas de madera. El mundo solía ser mucho más sencillo, dijo Losan, y sintió a Eon reír en su cabeza. Sin los ecos espeluznantes de la voz de Aeon, la risa realmente le pareció divertida. Es más sencillo porque alguien más se ocupó de las cosas complicadas, dijo Aeon. Tienes razón. Fue solo una idea tonta que me pasó por la cabeza. La elfa lo miró. Pero todavía extraño esos días. Mis recuerdos de mi infancia son tan vívidos, de repente. Luego se quedó en silencio. Nunca traje a mi difunto esposo aquí, ¿verdad? No. A este espacio no. Le habría encantado verlo y todavía puedo imaginarlo aquí. Habría dicho que vivíamos en una vida de lujo. Un suministro estable y a temperatura controlada de agua limpia es algo difícil de encontrar allí para un aventurero, se rió Losan. Tuvimos suerte. Tuvimos mucha, mucha suerte. Aeon no respondió, pero ella sabía que era buena suerte. Sabía que él estaba de acuerdo. ¿Qué debo elegir? Volvió a preguntar Lausana. Esta vez, Aeon no respondió con palabras. En cambio, se abrió una puerta. Ella sabía lo que era. Conducía a las cámaras secretas de Aeon. Era donde estaban la antigua forja de almas y biolabs. Bajó por las escaleras, que en su mayor parte no se usaban, hasta una habitación vieja. Recordó que solía estar allí. Miró a su alrededor y vio una puerta que nunca había visto antes. Se abrió. La llevó más lejos, más profundo. Bajamos a las profundidades, a una habitación secreta. Era más grande, más nueva. Y estaba llena de tesoros. Ella parpadeó. Esta habitación es una sala de tesoros. Cosas que hemos recolectado a lo largo de los años. Las diversas plantas de todo el multiverso. Las diversas frutas. Baratijas. Pertenencias de los que han caído. El tronco divino y muchas otras cosas, dijo Aeon. Las guardé aquí principalmente como un almacén de cosas y, principalmente, quería que vieras las reliquias que tenemos. El registro divino. La lente de los enanos malmarianos. Las armas especiales que usaban los viejos guerreros caídos. El antiguo conjunto de armas de Jura. La vieja lanza de Lobis. Los objetos de los héroes y algunas pertenencias personales. Reconoció muchas de ellas. También había cosas de los otros elfos. Aeon guardaba los recuerdos y las pertenencias de los Valtorns que cayeron en batalla, era una conexión con aquellos que lucharon por él. Incluso objetos de los primeros refugiados que llegaron a Nueva Treepa. Los necesitaba para aumentar sus habilidades como árbol del alma y permitir que los vivos hablaran con aquellos que murieron recientemente. Era parte de lo que hacía para garantizar que sus espíritus fueran manejados y procesados adecuadamente a través del reino espiritual. De una manera retorcida, era un cementerio para los que habían muerto. Un altar hecho con los objetos personales de tantas personas. Es solo un lugar donde guardaba cosas. Un depósito del tesoro, por así decirlo. Lausana se rió. ¿Puedo tocarlos? Intenta no hacerlo. Los restos espirituales de quienes se han ido son muy frágiles. Los mantengo protegidos, pero el toque de un titular del dominio es más fuerte que la mayoría. Ya veo. Hemos perdido a muchos de nuestros amigos a lo largo de los años. Lausana de repente pudo recordar los rostros de quienes solían tener estas cosas. Lo es. De la primera generación, solo quedan unos pocos. Había algunos recuerdos de los que habían fallecido. Cosas que pertenecían a sus amigos. Emile, Brislach, Wallen. Los miró y recordó su infancia con sus amigos cuando aún vivían. No pude salvarlos, dijo Losan. El día que ocurrió lo de Roteglands, yo estaba demasiado lejos y solo pude llegar a unos pocos. Al final fue el tío Jura quien nos salvó. La muerte era demasiado común en esa época. En los últimos 2 siglos se había producido una vida de cambios y, sin embargo, ahora era una inmortal. Habría muchos más cambios por venir y ella desempeñaría un papel más importante en la configuración de ese futuro. Miró todas las reliquias y se dio cuenta de que eran exactamente eso. Reliquias del pasado. Una instantánea de un tiempo que fue. Pero ella no estaba en el pasado. Ahora veo lo que estás tratando de hacer. Oh, ¿qué sería eso? Estoy demasiado preocupada por el pasado. Debería pensar en lo que funcionará mejor para el futuro, dijo Losan.
Debería abordar su elección sin el lastre del pasado, sino pensar en lo que le serviría para el futuro. Fin del capítulo 318.